caso Alberto Núñez Feijóo, al político que se ha encontrado en ese momento por las calles de Ceuta, que se estaba equivocando de foco, es esta mujer. Vean cómo se ha dirigido y con qué fuerza Alberto Núñez Feijóo. Not okay to treat my roots like this. They don't have water. They don't have food like for days, for weeks. It's not okay. The people are sitting over. They are dying. They are dying. It's not okay. I'm American citizen. I'm a New York citizen. I was born in the Netherlands. I was born in the Netherlands. It's not okay to treat our people, American people, without water, without food. It's not okay. Allí es el compañero de la cadena SER que está haciendo una cobertura impecable de toda la situación y además creo que él mismo ha podido no solo ser testigo, sino grabar esas imágenes. Nico Castellanos, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha sido ese momento? ¿Cuál era el contexto que envolvía esa situación? Bueno, por explicar, en ese momento visitaba la frontera, en esa especie de pasarela en la que a los políticos les gusta tanto venir a Ceuta solo cuando hay problemas. El señor Feijóo y también el señor Vivas y una ciudadana con pasaporte marroquí en un perfecto inglés les afeaba que vinieran a hacerse esa foto y hablar de política y hablar de la supuesta invasión, como ha hablado literalmente el líder del PP, utilizando el lenguaje racista de Vox. Y en ese momento esta ciudadana les ha dicho que si no eran humanos, que si no tenían sensibilidad, que la gente estaba muriendo, que cómo habían dejado a tanta gente sin comida y sin agua durante todos estos días. Y ese es el vídeo que ha salido, que hemos publicado en la serie en El País y que otros han grabado otros compañeros, pero ha sido un momento bastante interesante de la realidad de la política y de los ciudadanos, ¿no? ¡Nosotros sí que luchamos por este país! ¡Yo sí lucho por España! ¡Extrema derecha! ¡Extrema derecha ni polla! ¿Qué han luchado mis abuelos en la guerra civil? Para que vengan estos hijos de puta que vendernos. ¡Cobarde! 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 Soy mujer, que vengan a pegarme, venga. Soy mujer. Núcleo Nacional, se la dan de fuertete, se la dan de machote, se la dan de españoles. Que no queremos que venga gente de fuera a darnos clase de patriotismo a nosotros. ¡Fuera racistas! ¡Que nuestra ciudad! ¡Fuera racistas! ¡Que nuestra ciudad! ¡Fuera! 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 ¡Ceuta unida y no dividida! ¡Ceuta unida y no dividida! Hay que devolver ipso facto a todos los invasores que acaban de entrar por nuestras fronteras. Esto es una invasión en toda regla. Hay que hacer lo que hay que hacer, militarizar la frontera y hay que garantizar la seguridad de España y de los españoles, que no entre ni uno más. El gobierno de España está demostrando ser un traidor a Europa. Están asesinando y matando a Europa y a España. Son unos criminales que están promoviendo una invasión terrorífica que va a hundir a los españoles. Esto es una invasión en toda regla. Hay que cazarlos a todos uno por uno, escúcheme, y devolverlos a todos uno por donde han venido. Y o hacemos algo o estamos muertos. Yo creo que esto del señor Figaredo es incomentable. O sea, hablar de cazar a personas no cabe. En la España en la que yo vivo y en la que yo creo, no caben esas palabras. Dicho esto... Fra Vares. En estos momentos no solamente quiero condenas de plató a las palabras del señor de Desocupa, a las palabras del señor Abascal y a las palabras del señor Figaredo. No solo quiero eso, pero me habría encantado escuchar esas palabras de condena por tu parte, Noelia, que no has tenido, por cierto. Te has dedicado a atacar a Pedro Sánchez y no a condenar cuando se ha mencionado. Es que la culpa no es de la solo oposición. quiero condenas, la culpa de lo que pasa no solo es de la quiero oposición. condenas de plató y no solo quiero explicaciones y rectificaciones a esas palabras. Quiero que el Estado de Derecho actúe. Quiero que la Fiscalía actúe. No podemos tener a personas hablando, llamando al derramamiento de sangre. No podemos tener a cargos públicos hablando de cazar a personas. No podemos tener una Fiscalía que obvia la defensa del artículo 10 y el 14 de nuestra Constitución y que no articula el 510 para condenar al señor Figaredo. En España no se caza a personas. Ese tiempo ya pasó. En España el ser humano no es una presa. Ese tiempo ya pasó. En España las leyes son las que actúan, no son ni el arco ni la flecha del neandertal señor Figaredo. Y ante un ataque a la soberanía de nuestro país hay tres maneras de actuar. Sabemos cómo actuaría Vox, con el derramamiento de sangre. Sabemos cómo actuaron otros, con el Sáhara Occidental, el Sáhara Español y con aquella Marcha Verde, entregando. Y otra tercera manera de actuar, que es diplomacia y diálogo. Cada cual que escoja. Después haremos los análisis que ha dicho Susana y que ha dicho Joan Baldoví, pero cada cual que escoja. Pero yo hoy exigiría condenas de plató
unilaterales a las palabras y actuación, por supuesto, del Estado de Derecho. Porque Noelia te ha preguntado directamente por esto. La primera que te pregunta que te ha hecho Verónica es sobre esto. No te ha preguntado sobre otra cosa. Y tu respuesta ha sido, y si no recuperemos el vídeo, ha sido la culpa de Pedro Sánchez. Hombre, perdón, ¿quién es el presidente del gobierno? Sobre la mesa, ya está. Esas palabras de la caza al migrante se han producido, ¿no? Es decir, que ya ven que la tesis está ahí, consideran que el gobierno lo sabía y el gobierno ha decidido rendirse, dice Figaredo. Van a ver que después Feijóo dice que lo sabía, pero que decidió no actuar. Y hablan también de ir a la caza, dice Figaredo. Sara Santaolalla. Dos cosas muy sencillas al debate que estábamos teniendo en la mesa. Es imposible comparar lo que ha sucedido con un partido de fútbol por varias razones. Lo primero, porque un partido sabes la fecha y tienes la organización de la policía y de las medidas de seguridad. Aquí nadie sabía que esto iba a ocurrir. Y segundo, hay unas imágenes terroríficas que vemos a las fuerzas de seguridad, de Marruecos permitiendo la entrada de estas personas. Es decir, vemos a las fuerzas de seguridad abriendo trapas de camiones y mirando a otro lado. Que el gobierno dice que el gobierno marroquí... Vamos a respetar los turnos, por favor. Aquí se respetan los turnos. Sí. Termina Sara y luego irás tú. Si el dictador Mohamed VI no hubiese querido utilizar al pueblo marroquí como instrumento, como arma arrojadiza, no pasan 50.000 personas y lo sabemos todos. Si Marruecos, Estados Unidos e Israel no están detrás de esta operación, no pasan. Y respecto a lo de Figaredo, dos cosas muy sencillas. La primera, lo primero que nos sale cuando vemos a Figaredo hablar de cazar, te sale ese orgullo de decir, este no caza ni a una mosca en su casa. Pero la realidad es que es un fascista y hay que tomárselo más en serio de lo que parece por muchas pintas que lleve este tipo. La realidad es que este es un fascista que está llamando a cazar a seres humanos. Y no se nos puede olvidar que hay gente que ha muerto en el mar, que hay personas que han muerto en el mar y que yo lo siento, pero que no podemos llegar al momento tan frívolo en el que no nos importa, en el que hace unos años lamentábamos todos esa foto de aquel bebé, de aquel niño que moría en la orilla. Y ahora parece que nos da igual que haya más de 80 personas que estén muertas en nuestros mares y que cuando escuchamos a este individuo, a este neofascista, hablar de llamar a la caza, tendría que entrar la policía en su casa donde está grabando ese dúplex, ser detenido y puesto ante la justicia por un delito de odio. Este individuo hace un daño criminal a la política, a la sociedad y a los medios de comunicación cada vez que tiene un altavoz. ¿De quién hablas? ¿De Figaredo? De Figaredo. Es una relación basada en el respeto mutuo, en la cooperación y en la buena vecindad. Exige reciprocidad, transparencia y buena fe. Hay que cazarlos a todos, uno por uno. Y todo esto se produce por culpa del gobierno de Sánchez, porque han tomado la decisión clara y expresa de abrir y rendir la frontera sur de España y de Europa. Se han rendido. ¿Y estas declaraciones, con la ley en la mano, hay que ir a cazarlos? Bueno, eso es una barbaridad. Es una barbaridad, primero, con el derecho internacional en la mano, que te obliga a cuando llega una persona que puede necesitar asilo, que puede estar en situación de necesidad, te obliga a recibir sus demandas, pero incluso aunque entrásemos en lo que parece que él se refiere, que no queda muy claro, ¿no? Porque parece que está haciendo un llamamiento genérico a las devoluciones en caliente, ahí tenemos un pequeño problema legal que deriva de una interpretación que acaba de hacer el Tribunal Supremo, y es que en principio, cuando la ley de extranjería en España se ha acogido a una excepción internacional y ha dicho, creo que la disposición adicional 10, da igual, hay una norma de la ley de extranjería que permite que en Ceuta y Melilla, cuando alguien entra ilegalmente, sea devuelto en el momento a Marruecos, ¿no? Que es el país de donde viene. Y el Tribunal Supremo interpretó pero ahí ha habido confusión. Dijo el Tribunal Supremo que a mi modo de ver, la confusión también es la que, si ya, ahora sí que me explica esto, pero a mí me parece, lo primero que le quiero preguntar, que un dirigente político hable de ir a cazar personas, ¿qué es a lo que quiero en primer lugar? ¿Esto qué es? Eso es una barbaridad. ¿Se está llamando al odio o a qué se está llamando? Claro, esto es que no puede quedar en el aire. Un dirigente político con sueldo público hablando de ir a cazar personas. Hay que Claro, eso es un disparate desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista del derecho penal. Lo que pasa es que en España estamos siendo muy laxos en la aplicación del derecho penal a los llamamientos a la incitación a la violencia. El Código Penal castiga a quien incita a la violencia. Si yo incito a alguien a cazar, que es una palabra que parece que viene a implicar pues, el utilizar la violencia, pues evidentemente eso es un delito. En ese punto, el señor Figaredo, a mi modo de ver, tendría que verlo un juez, ha cometido un delito por incitar a la violencia. No incitar al odio,
sino mucho más, que es a la acción. La incitación al odio en España no está tan perseguida, pero incitar a actuar, evidentemente sí. Por ahí yo creo que no hay duda, vamos, es tan evidente, es tan burdo el llamamiento a vulnerar los derechos fundamentales que bueno, que yo creo que nadie tendría duda de eso. Lo que pasa es que en este caso, ahora mismo yo creo que se está aprovechando lo ocurrido en Ceuta. En primer lugar, lo que haya que mejorar se debe mejorar, pero tenemos a la extrema derecha presente en la ciudad autónoma y se están lanzando discursos, mensajes por parte de la ultraderecha del tipo: esta gente viene a invadirnos, mañana van a estar en Ceuta, en Málaga, hay que cazarlos, Sánchez ha abierto las fronteras y ha rendido las fronteras ante Marruecos, en fin, una serie de cosas que yo veo una incitación al odio muy evidente, porque lo que hay que mejorar que se mejore, pero los bulos corren otra vez, vamos, lo estamos viendo con los incendios, lo vimos con la Dana. Ahí se mezclan dos cosas. Se mezcla la difusión de informaciones falsas, bulos, que es la difusión deliberada, que además está castigado como delito de odio. En España ya la Fiscalía ha admitido que se castigue como delito de odio la difusión de información falseada con intención de exacerbar el rechazo a personas pues, por su origen o por su raza. De hecho, hay un caso en Valencia que ha llevado delante la Fiscalía de Valencia, en el que un youtuber o un influencer que decía en público que muchos delitos los estaban cometiendo extranjeros y no era verdad, es decir, atribuir a los extranjeros delitos que no han cometido, pues lo ha considerado delito de odio, porque al acusar a alguien, al difundir una información falsa con la intención de exacerbar la reacción discriminatoria contra alguien por su raza o por su origen, pues se comete un delito. Claro, muchas de estas informaciones falsas en estos días, en el contexto en el que se están difundiendo, caen en lo mismo, incurren en un delito de difundir una información con la intención de que las personas se creen un estado de mente en base a datos falsos que lleve a la discriminación. Y eso está prohibido por el artículo 510 del Código Penal. Justo el sábado pasado, pasa siempre, pero el sábado pasado es un buen ejemplo de ello, que estábamos aquí hablando de que no hay que pedir responsabilidades cuando las cosas están en plena ebullición. Bueno, pues hoy aquí los mismos que decían lo mismo la semana pasada están pidiendo dimisiones, ya, hoy, hoy. A mí me parece bien, porque no, creo que yo estoy de acuerdo con vosotros, creo que tiene que haberlas. Hay que pedir responsabilidades. Sí, pero que la semana pasada estábamos hablando de incendios y vuestro argumento era: no, porque no es el momento, porque ahora lo que hay que coger es sacar las mangueras, apagar el fuego, ayudar a la gente y tal y cual. La responsabilidad es ya, esto ya, en otro momento. Eso es la semana pasada. Sí, no. Es la semana pasada. Yo no tengo hoy, a 24 horas de lo que ha pasado ahí, resulta que hoy se tiene que ir de aquí hasta el apuntador. Me parece bien, si yo no estoy de acuerdo, pero que lo suyo es tener un criterio para todo, no en función de la responsabilidad que tenga cada uno. Si es de un lado, no quiero responsabilidades porque no es el momento, y si es de otro, entonces en el momento eso por un lado y luego por otro. Yo no estuve aquí el sábado pasado, pero para hacer una reflexión para hacer una reflexión un pelín más profunda y que no sea esto de que es que España lo que quiere es asesinar Europa y gilipolleces de este tipo. Eso lo ha dicho Figaredo. Sí, por eso. Vamos a preguntarnos por qué. O sea, ¿qué intención puede tener España en que entren 50.000 personas por la frontera en media hora? ¿Qué intención? O sea, ¿qué? Como lo que dice José, ¿no? Es que si no te enteras. Esto es que estaba. Si dices que no te enteras. Pero según tú se sabía. Hombre, según tú España lo sabe. Claro, entonces yo te pregunto, ¿qué intención puede tener España en que pasen? Te lo vuelvo a responder. Dime, ¿la intención de España cuál es? Entre otras cosas, lo que demuestra es mínimo que no te has enterado que es la versión oficial. A mí eso, desde luego, ya me parece para exigir responsabilidad. No me has contestado. No, pues ahora, si me dejas terminar, es que no me dejas ni responderte. Estás un poquito excitado. No, porque me hace gracia la comparativa de en función de quién es la responsabilidad de las cosas, cómo funcionáis. Pero me parece bien. Esto de vosotros exigir responsabilidades, yo de los incendios no veo la misma responsabilidad que veo aquí cuando estás ante una... ¡Oh, sorpresa! Ante una... ¡Oh, sorpresa! No. ¡Oh, sorpresa! Perdona, pero bueno, dime, por favor. En todas partes, pero ¿a qué te refieres? Hay muchos más. ¿Cuál es la intención de que España quiera que pasen 50.000 inmigrantes por la frontera? A Samboal y Alejandro López Canorea, en un día en el que estamos pendientes, sí, de las novedades que les vamos a contar, porque las hay, sobre las operaciones inmobiliarias en torno a Ayuso, pero también pendientes de Ceuta. Ahora mismo con esto que está ocurriendo, la última hora, esta imagen, porque Ceuta ahora mismo escenario para la ultraderecha, una vez que dice el gobierno, la mayor parte de los que llegaron se han ido o se están yendo, y la ultraderecha desembarcando en Ceuta para hacer de las suyas. Por ejemplo, esto que está ocurriendo con Alvise, el eurodiputado, y la policía, fuertemente flanqueado por la policía, que parece que le protegen a él. Pedro Sánchez
Seguimos. Policías nacionales abandonados. Vamos. Guardias civiles abandonados. Una frontera inexistente. Gonzalo Miró, José Luis Pérez. El gobierno dice la mayor parte de los migrantes ya se han ido y ahora mismo tenemos un escenario en el cual Abascal dice que va mañana, Figaredo lo van a ver diciendo que hay que cazar a los migrantes, literalmente hay que cazarlos, y ese escenario de gente de la ultraderecha relacionada también con medios y pseudomedios que está en Ceuta. Gonzalo, José Luis. Es que hay aristas distintas. Una es la matriz del problema, el por qué se produce y la situación de la política internacional que está viviendo España y cómo está sufriendo los ataques de Marruecos, de Estados Unidos y de Israel, por un lado. Luego la gestión de la crisis, que es distinto a lo que estamos viendo aquí, que es ya la gente, principalmente de ultraderecha, que está aprovechando esta situación pues para hacer sangre, que es lo que quieren esta gente. Yo, por un lado, cuando ves estas imágenes, yo entiendo que haya gente que se indigne y se preocupe porque la policía escolte a personajes como este como si fueran más importantes de lo que realmente son. Pero es verdad que si lo piensas con cierta frialdad y algo de distancia, son gente que lo que está buscando es convertirse en víctimas para alimentar un relato que no se corresponde a la realidad, con lo cual, si este tipo saliese perjudicado de ahí, que realmente es lo que pretende, yo creo que sería todavía peor que el hecho de las arcadas que produce ver a la policía escoltando a semejante individuo. Para que la policía pueda escoltar a alguien, primero tiene que estar. Lo digo porque en el momento en el que se produjeron los hechos de la entrada de 50.000 personas en Ceuta, ¿sabéis cuántos agentes de la policía? Ahora vemos a unos cuantos más, pero ¿sabéis cuántos había en la frontera? 5 agentes de la policía. 3 de ellos estaban en prácticas. Solo había 2 agentes veteranos. Eso sabiendo que al otro lado de la frontera había 50.000 personas. Decir cómo sostiene ahora el gobierno, ¿cómo no lo vas a saber? ¿Cómo no lo vas a saber si se ve simplemente mirando? Simplemente se ve. Tenemos una policía en España que es capaz de detectar a 50 ultras que tratan de entrar en un autobús cuando hay un partido de alto riesgo. ¿Me quiere decir que no son capaces de detectar 50.000 personas tratando de entrar en la frontera? Hay una diferencia. ¿En serio? Hay una diferencia. De verdad que no. Es que hay una diferencia importante. De inteligencia tan nefastos como para no enterarse de que van a entrar 60.000 personas en nuestro país. ¿En serio? O sea, que tú crees que España sabía en qué momento Marruecos iba a abrir la frontera para que entraran 50.000 personas y decidió no hacer nada. Esto es lo que me estás intentando colar. No estoy intentando colar nada. Estoy describiendo una realidad. 5 agentes de la policía, perfecto, entonces, a pesar de que estaban avisando. Perfecto, vamos a... José Luis dice que fallaron los servicios secretos, entre otras cosas, ¿no? No. Los servicios secretos. Es imposible. Es imposible que fallaran. Los servicios secretos lo sabían, pero entonces ¿qué pasó? Y alguien decidió no tomar medidas. Una dejación de funciones descomunal. Eso lo tienes verificado, eso es así. Que había 5 policías en la frontera a pesar de los avisos. No me líes, que no se hizo caso a los servicios secretos. Hombre, yo no tengo el informe de los servicios secretos. Es evidente que no podían no saberlo. Es la lógica. 90 segundos te voy a comprar tu teoría. Venga, ya está. Mejores 90 segundos. ¿Qué sentido tiene que el Estado español sepa lo que va a pasar y no haga nada? Pues que no gobernamos. Es que no gobernamos. Es que tenemos un gobierno que hace una dejación de funciones descomunales. O sea, pero si tú me estás diciendo que yo soy el gobierno español. Tú me estás diciendo que yo soy el gobierno español, que sé que van a entrar 50.000 personas por la frontera mañana a las 5 de la tarde y que decido no hacer nada. Y me encuentro con el pollo que me encuentro al día siguiente. Eso es lo que me estás intentando decir tú. No sé qué es lo que ocurre. ¿Cómo va a ser imposible? Pues lo vamos a ir analizando. Si me permitís, lo vamos analizando. Lo cierto es que hoy sí, hoy Feijóo y la derecha están diciendo que el gobierno lo sabía y no actuó. Lo están diciendo Feijóo, que ha ido a Ceuta y lo van a ver. Incluso también, Feijóo dice eso, pero es que Vox dicen que hay que ir a la caza del migrante. Entre otras cosas, entre otras barbaridades, Figaredo. Porque estábamos hablando aquí, España, gobierno, la ultraderecha, Feijóo y demás, pero nos estamos olvidando lo que puede tener que ver con esto no solamente Marruecos, sino un Estados Unidos con Donald Trump diciendo mirad lo que ha ocurrido en Ceuta, que tela marinera, y a Trump diciendo miren a Ceuta. Le voy a preguntar por eso enseguida, por lo que puede tener que ver con esto Estados Unidos
incluso Israel. Pero lo primero, la presencia de la extrema derecha en Ceuta, como ya vimos con lo de La Dana, por ejemplo. Con mensajes del tipo hay que cazar a migrantes, dice Figaredo. Bueno, como vimos también el verano pasado en Murcia. Yo creo que la presencia de la extrema derecha en Ceuta es la mejor señal, el mejor indicativo de que lo peor de la crisis ha terminado y por eso van allí, para intentar prolongarla, para intentar agravarla, para intentar que la crisis no sea definitivamente solucionada, para prolongar el conflicto, para sembrar el odio, para generar tensión en las calles, ¿no? Lo vimos el verano pasado, lo han intentado ahora con Ceuta y no lo intenta solo la extrema derecha española. Es una estrategia, la hemos visto a lo largo de todo el continente, la hemos visto en Alemania, la hemos visto en Francia, la vimos el verano pasado también en Inglaterra, en el Reino Unido, y en España llevan 2 veranos ya intentándolo. Pero insisto, para mí es una buena noticia que estén allí, porque normalmente van cuando las crisis ya lo peor ha pasado, lo que van es a intentar prolongarla, alargarla, estirarla. Antón, ahora mismo se está analizando lo que puede pasar en el panorama internacional. ¿Hasta qué punto lo que ha ocurrido puede tener que ver no solamente con Marruecos, sino también con Estados Unidos, de un Donald Trump que decía: mirad a España, mirad a Ceuta, lo que ha ocurrido en España. Si no gobernamos nosotros pasaría lo mismo. ¿Hay un interés de la ultraderecha, no solo nacional, sino también internacional, en apuntar a lo que ha ocurrido en Ceuta? ¿Ves algún tipo de vinculación con que Marruecos esté en eso? No sé. Bueno, yo creo que hay una vinculación más que obvia. Yo tengo la sensación de estar asistiendo a una de estas operaciones de falsa bandera que vemos tantas veces en las películas de Hollywood, ¿no? Donde los titulares ya están preparados, donde los responsables políticos se sintonizan para salir prácticamente en cascada a hacer una interpretación que normalmente es muy favorable a sus intereses. Yo creo que solo hay que poner los puntos, unir los puntos. ¿Quién ha salido a hablar? Donald Trump, Meloni, la ultraderecha de Finlandia, la ultraderecha francesa, para saber exactamente qué es lo que ha pasado en Ceuta, qué es lo que está pasando en Ceuta y qué partido se está intentando sacar de ello. Tú hazte una pregunta, Jesús: ¿qué tienen en común Meloni y Donald Trump? Yo te doy la respuesta: que tienen elecciones el año que viene. Y las perspectivas demoscópicas son muy malas para las dos. Y no hay nada mejor para un autócrata que buscarse un enemigo exterior cuando tienes problemas electorales, que es exactamente lo que busca en este caso Donald Trump y Meloni. Y a eso tenemos que sumar un tercer elemento que yo creo que todos estaremos de acuerdo. Pedro Sánchez es el enemigo público número 1 de la política exterior, del reinado del caos, de este derecho internacional caótico que pretende sembrar Donald Trump. Y hace mucho tiempo que se busca darle una lección, hace mucho tiempo que se busca castigarle severamente, y Ceuta ha ofrecido una oportunidad que intentan aprovechar, igual que la está intentando aprovechar ahora la extrema derecha. Si es que en las desgracias, Jesús, siempre hay algo en común, que los buitres nunca tardan en aparecer. Ana Samboal, ¿tú ves algún tipo de relación con Estados Unidos, Marruecos? Donald Trump tiene elecciones este año, no el que viene, en noviembre. Y no elecciones para renovarse él, sino para renovar una parte de las cámaras. Yo creo que podemos montarnos la película que queramos, porque Hollywood tiene para elegir lo que nos dé la gana. Pero la seguridad de las fronteras españolas depende del gobierno de España. Y el gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias porque no ha protegido una frontera española. Y esto de buscar enemigos fuera y conspiraciones internacionales y películas de Hollywood, a mí cada día me recuerda más a la crisis económica y todos los antipatriotas que encontraba por el mundo Zapatero, hasta que puso en riesgo la seguridad financiera de toda Europa y le dijeron: hasta aquí hemos llegado. Con esa dejadez de funciones en Ceuta, y con esa actitud servilista ante Marruecos, España ha puesto en riesgo la seguridad el gobierno de España ha puesto en riesgo la seguridad de Ceuta y de Melilla también. Y pone en riesgo la seguridad de España, que es un país de la Unión Europea. En la medida en que la seguridad de España esté comprometida, compromete a la de los socios. Así que podemos echar la culpa a quien queramos, pero nosotros tenemos un gobierno que es el que tiene que garantizar la seguridad de nuestras fronteras y la seguridad de la población española. Y los ceutíes hoy protestarán mucho, pero llevan 2 días escondidos y con miedo a salir de casa porque su gobierno no les ha protegido. Antón Losada. Que te montas películas, Antón.
Sí, bueno, es que yo soy muy peliculero, siempre lo sigo. Seguro que a Donald Trump las perspectivas electorales son extraordinarias. Te recuerdo que aunque no sean elecciones presidenciales, si pierde la mayoría en el Senado y pierde la mayoría en la Cámara de los Representantes, tendrá muy difícil completar su programa legislativo y completar su mandato en los términos que a él le gustaría. Pero ese es otro debate. Yo no voy a discutir la gravedad del incidente, lo que ha sucedido. Tampoco voy a discutir que seguramente no, que habrá que estudiar lo que ha pasado, analizarlo, ver si se han producido errores, que seguramente se han producido, y asumir responsabilidades. Pero no convirtamos un hecho grave, muy grave, pero que no es el día a día de la frontera de Ceuta y Melilla. Desde hace años. No es este el día. Sí, no es esto lo que está sucediendo. No es esto lo que está sucediendo todos los días. El año pasado... Solo esta semana han entrado personas al día. De principio a fin. Deja las llegadas ilegales en España cayeron casi un 50%. Se quedaron en unas 40.000. Italia, por ejemplo, que está tan indignada, Meloni, que está tan indignada, tuvo exactamente el doble. Entonces, decir que se ha puesto en riesgo la frontera, bueno, es tan injusto como decir que el riesgo ya se ha eliminado y que nuestras fronteras vuelven a estar seguras porque la gran mayoría de los que vinieron ya se han ido. Eso es un análisis, yo creo, en mi opinión, que no va a la raíz del problema. Una cosa es el incidente que hemos tenido, grave, gravísimo, que debe ser analizado y que habrá que asumir las responsabilidades que toque. Y otra cosa es la complejidad de gestionar una frontera donde hay flujos migratorios con tanta tensión como la que tenemos en Ceuta y Melilla, con la circunstancia además de la nacionalidad de unas y otras. Y hay dos cosas que yo creo que son muy claras. Uno, no se puede gestionar esa frontera sin la colaboración de Marruecos. No se puede gestionar la frontera sin el apoyo y la ayuda de Marruecos. Gestionar esa frontera contra Marruecos yo creo que es un grave error táctico, y un grave error estratégico. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que también, igual que los socios que ahora tanto reclaman el apoyo de España cuando ellos tienen problemas, hombre, a mí me hubiera gustado ver a muchos de esos socios a los que llevamos años apoyando, Finlandia, por ejemplo, Italia, por ejemplo, que hubieran también mostrado un poco de apoyo en una frontera que no es solo nuestra. Y reventamos contra las rocas del espigón del Tarajal. Y hablamos muy poco de esto, no digo en este programa, digo en general, me sorprende cómo con más de 100 muertos, los análisis se van a otras cosas. El lenguaje no es inane, decía Alberto Núñez Feijóo, invasión, ocupación. La gente que estamos viendo y que nos están mostrando nuestros compañeros que están desplegados en Ceuta no es de gente que ha venido a invadir ni a ocupar nada. Es gente que ha venido a buscar comida. He leído que había gente que intentaba hacer una comida al día, gente que intentaba darle a su bebé leche en polvo. Fue el presidente. No ha venido la gente ni con armas, ni a invadir ningún territorio. Son desgraciados que no tienen absolutamente nada y que vienen aquí simplemente intentando comer. Si hubiesen muerto 100 personas por una misma causa en cualquier otra circunstancia en el mundo, en un accidente de avión, de tren, en un estadio de fútbol, con un atentado terrorista, estaríamos, el mundo estaría evidentemente... Bueno, si estuviera gobernando la derecha, la izquierda ya tendría la pancarta para tirarse. No es verdad en el 2000. No es verdad. Más de media hora no es verdad, eso no conocer la historia. Acaba, por favor. Termino mi síntesis. Se ha dicho en esta mesa que el nazismo no es un problema de Estado. Sí. El nazismo es un problema de Estado, muy grave. De hecho, con las situaciones tan graves que se han vivido en las últimas horas en Ceuta, solo se ha producido brotes de violencia, solo ha estado en riesgo el orden público cuando han ido los nazis a por la carroña. Y la gente me dice, oye, no los llames nazis, eres un poco exagerado. Yo creo que habría que haber visto lo que ha pasado en Ceuta. No te he interrumpido, Noelia. Hombre, pero es que decir que no ha habido ningún problema en Ceuta... yo no he dicho que no ha habido ningún problema. Problemas de violencia y de orden público solo cuando esta gente ha ido a provocar. Y me dice, no los llames nazis. Es un poco exagerado llamar a Vito Quiles, a Alvise, a los de Vox, a Núcleo Nacional. Es un poco exagerado llamarlos nazis. Bueno, están diciendo que vayan a cazar personas, a la caza humana de personas. Yo no sé qué más necesitamos para llamarles nazis. Por supuesto que el nazismo y el neonazismo y esta gentuza carroñera son un problema. Bueno, si el objetivo era desestabilizar, si el objetivo era generar zozobra, podemos decir que objetivo cumplido, ¿no? De quien esté detrás de esta situación. Y lo último, junto con la responsabilidad del gobierno que tiene que explicar si de verdad, si el CNI no tenía información de esto, de verdad, que en las instalaciones del CNI hagan VPO. Evidentemente, supongo que algún tipo de información tendría la inteligencia española y no sé cómo se ha gestionado y el gobierno tiene que dar explicaciones de eso. Lo que sí dan arcadas es de ver la reacción
de Europa y de sus instituciones. Totalmente. He leído hoy un tuit de la presidenta de la Comisión Europea diciendo que lo bueno de todo esto, lo más importante, es que ninguno ha llegado a la península. No ha tenido ni un segundo para acordarse de las 100 personas que han venido a buscarse la vida, a intentar hacer una comida al día, cuanto menos. Y una... Nos vayan presentando las dimisiones, porque yo aquí también he hecho en falta unas cuantas dimisiones, porque eso no puede salir gratis, y después dar explicaciones a tus socios europeos, que se las tienes que dar, porque es una frontera exterior de Europa. Cuidado, ahora mismo lo que tenemos es que el gobierno ha enviado una carta hoy al presidente del gobierno, el gobierno remarca Ceuta no es espacio Schengen, y lo que tenemos al mismo tiempo es que Abascal dice que va mañana, Feijóo ha estado hoy, ha estado el ministro del Interior, estuvo Sánchez ayer. Sara Santolaya, quería responder a Ana Samboal. Sí, no solo Sara, ¿eh? Abascal, como siempre, llegando a primerita hora, cuando ya ha pasado la crisis, a ver qué puede rascar. Bueno, Sánchez, el presidente del gobierno, estuvo en cuanto se conoció la tragedia, en cuanto saltó la crisis, no tardó en ir. Es más, conocimos cómo en un primer momento, cuando habían entrado más de 50.000 personas, más de 25.000, luego ya más de 37.000, las cifras iban a 150 personas por minuto abandonando Ceuta. Hemos conocido cómo en 24 horas... 36 más de la mitad, por lo menos. 36 horas después apareció el presidente del gobierno y el ministro del Interior. En 24 horas más de la mitad de las personas que habían llegado a Ceuta ya habían abandonado. Ahí vemos cómo había perfectamente una estrategia por parte de Marruecos. Y respecto a las imágenes que estamos viendo de Alvise, de los desocupa de turno, de Vito, de toda esta morralla, a mí sí que me produce mucho rechazo. Y creo que el ejercicio que está haciendo de cierta honestidad, de honor y de concordia los ciudadanos de Ceuta es protestar con que no vengan a ensuciar las calles fascistas, disfrazados, algunos con un micro y otros con un escaño, a dividir. Porque a lo único que va Alvise Pérez es a insultar, a hacer comentarios racistas y a intentar sacar, a ver si antes de llegar al Supremo puede sacar algún tipo de voto más. Y lo que están haciendo como buitres y como aves carroñeras es lo que hicieron en La Dana y lo que han hecho en otras tragedias, intentar dividir en este país. Y en este país no sobran inmigrantes ni sobran ciudadanos de Ceuta, sobran... Que tengamos. Ahora, la buena vecindad no pasa por alquilarles la seguridad de nuestra vivienda. Es que la seguridad de la frontera española dependía de la policía marroquí. Es que si Marruecos se quita o se pone, se abre o se cierra la frontera y España no tiene nada que decir. Entonces, si tú le dejas a Marruecos tu seguridad, Marruecos hace contigo lo que le da la real gana. Y si ya casi que le pides perdón, porque es que ya es lo último que nos falta hacer, porque estamos tan preocupados por Meloni y tan agradecidos a Marruecos, que es que ya la próxima vez en vez de 50.000, pues te va a llevar 100.000. Pero ¿cómo porque se puede? es que vamos, le ha salido redondo. Y dentro de poco le damos el Sáhara, no, porque ya se lo hemos regalado. Pero ¿por qué empecinarse en que las fuerzas de seguridad del Estado no están presentes en Ceuta? Porque no lo están. ¿Cómo que no están las fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta? Hoy. ¿Pero cómo que hoy? Las fuerzas de seguridad del Estado están en Ceuta. Ceuta es española y las fuerzas de seguridad del Estado de España están en Ceuta. Jesús. Igual que ahora mismo hemos visto que han llegado decenas de miles de migrantes y estamos viendo también que está llegando la ultraderecha. Y se podrá decir, tiene que haber más fuerzas de seguridad o tiene que haber más ejército, pero decir que la seguridad de Ceuta solo depende de Marruecos es un bulo, lo sabéis. Eso es un bulo. 5 policías en la frontera y 10 en el CETI. Dicho esto, ojo porque están todos los ADA y le quiero preguntar enseguida, porque hay hoy un mensaje que ha hecho llegar el rey a través de fuentes cercanas. Pero permitidme un momento, enseguida voy con eso. Antes pide la palabra Gonzalo. Sí, por intentar llegar a algún punto de acuerdo, por lo menos en la visión de las cosas. Entendemos todo que esto es responsabilidad o sea, otra cosa serán las consecuencias y a quien queráis pedir dimisiones. Pero entendemos todos que esto es una decisión de Marruecos, ¿no? Y que tiene que ver con la política exterior. No, el gobierno el gobierno no. No, pero el hecho de permitir que haya... El gobierno dice que es una relación muy fructuosa y que no tiene nada que ver con esto. Pero estaremos de acuerdo, José, que en política exterior tú no vas a decir lo que piensas, ¿no? Todo el rato. Pues a Trump se lo dijiste. Estamos de acuerdo. Vale, también. Hombre, tú quieres que Pedro Sánchez... Pero si me hablan de una quieres que Pedro Sánchez, a la hora de tener que llegar a un acuerdo con Marruecos, diga lo que piensa del rey de Marruecos, lo que piensa de Trump... Lo que piensa me importa 3 carajos, pero que me diga la verdad vosotros porque sabéis perfectamente, igual que nosotros, cómo funciona la política exterior de los países, no de España. Vale. De los países en general. Nos está mintiendo. Pero bueno, no, hombre, es que tú podrás decir unas cosas públicamente, tú podrás decir cosas públicamente
no serán las mismas que digas en privado. Entiendo yo. Vamos, digo yo. Pero no es lo que si tú contrario. gestionas la política Pero no lo exterior contrario. como si fuera un plato de televisión o la No lo tertulia de un bar, contrario. Hombre, a lo mejor te conviertes en Donald Trump, en Milei o en Ayuso. O sea, que lo están diciendo 22 dirigentes Claro, es de que la tú- Unión es que- Europea. es que- 22. Es que tiene que, pero el que tiene que llegar al acuerdo con Marruecos es Pedro Pero Sánchez. que Plana se ha ido de fiesta. Es que en Finlandia. Todos, No, en pero Finlandia, Marruecos ojalá fuera así. todos. Pero para intentar llegar a un... Bueno, es que claro, si es que es imposible. Si no pensáis que Que va a esto ser es imposible. una responsabilidad de Marruecos, que solo por la política exterior Sí, que está llevando sí, España, sí, en eso y estoy de Marruecos acuerdo. que tiene el apoyo de Estados Unidos e Israel, ahora mismo dos países que digamos no son los mejores amigos de Pedro Sánchez, está permitiendo esto para hacer una especie de guerra híbrida en la que monte un circo como el que está montando ahora mismo con la frontera. Si no llegamos ni siquiera a ese consenso, es que apaga y No, vámonos, pero sí, claro, que porque nosotros estamos de pensáis acuerdo que que esto el que dice que parece no que es se Pedro gobierna, Sánchez pues, diciendo, oye, ábreme la frontera y tráeme aquí a 50.000 y vamos a montar un lío. Que estamos- Ahora justo antes de irnos de vacaciones. Pero sí, que en eso estamos de acuerdo. Venga, que pues en eso estamos de acuerdo. esto- Entonces, que ahora esto vamos a la parte de cuenta cómo se soluciona. Con la connivencia, si De no la acuerdo. preparación del régimen marroquí. Es evidente. De acuerdo. Pero quiero que Pues- si es algo tan pues- evidente, mi gobierno me lo Perfecto, diga. pues no vale, me mienta. entonces, Y como oposición, que vale, todo pues, lo dice. habiendo llegado ya a ese acuerdo, José, vamos a intentar ver cómo lo solucionamos. Esto, yo entiendo que también estamos todos de acuerdo, que esta pandilla de nazis no lo va a solucionar, ¿no? Por supuesto. En esto estamos todos de acuerdo. Que esta panda de fascistas no lo soluciona. Perfecto. Entonces, ¿qué es? ¿Llevar a los militares allí y liarnos a poner tiros, a pegar tiros para que no pase Más nadie? sencillo, Gonzalo. Entendemos que tampoco. Más sencillo, Gonzalo. Vale. Entonces, ¿habrá que llegar a un acuerdo con Marruecos, sí o no? Pero siempre ha existido. Esa vía siempre ha existido. Por supuesto que sí, claro que sí. Pero Hay que no- llegar a un acuerdo de con la Unión Marruecos. Europea, Por ¿no? lo tanto, pero si ese acuerdo es de pues la Unión el- Europea, que por cierto es un acuerdo que desde el punto de vista humano deja bastante que desear, porque al final lo que compramos es como ganado cabezas de personas. Tantas personas, tanto dinero. Eso es lo que hace la Unión Europea, De no acuerdo. España. Entonces, si me estáis comprando que hay que llegar a un acuerdo con Marruecos para que esto no se dé, entonces yo entiendo que no podrás Pero en decir algún momento públicamente, tendrás que poner oye, en tu la que sitio. me ha liado, este sátrapa. En algún No podrás momento- decirlo. Hombre, entiendo que pero- no. pero si es que- Entiendo que no, aunque lo no, pienses. escúchame, aunque lo Gonzalo, pienses. escúchame, Pues sí se puede decir. Escúchame, Sí se puede decir. Cuando te ves- ¿Cómo llegas a un acuerdo así? Es que uno por uno. Es que lo dijo el presidente, este mismo Claro. presidente del gobierno en el 2021. Vale. Que responsabilizó al régimen marroquí. Dijo, tenemos divergencias en política exterior, ¿Y qué has- pero esta no es la Y manera. has conseguido llegar a ¿Se un acuerdo puede o no estos se 5 puede? años que ¿Se te habrá puede o no se parecido puede? bien. Estos 5 años Mira, puesto que de haber llegado a un acuerdo, tampoco te puesto que parece habláis de bien. 2021, vamos precisamente a 2021. Si me permitís, vamos a ver lo que era, por ejemplo, un discurso de Feijóo en 2021. Después del discurso de Vox, ¿cómo no le parecía correcto ese discurso bélico? Era el Feijóo de entonces. Hubo una crisis de entrada de migrantes masiva en Ceuta. Entonces Feijóo hablaba de que no había que utilizar ese mensaje y ese discurso bélico y que habría que entenderse con Marruecos. El Feijóo de ahora, hoy, ha hablado de una España invadida. Primero el Feijóo de entonces. El momento de la unidad, efectivamente, pero no se debe de utilizar el lenguaje bélico para intentar resolver un conflicto, al contrario, es el momento de decir que algunas cosas probablemente las podíamos haber hecho mejor. Y por supuesto seguir hablando con Marruecos, que vuelvo a reiterar, es un aliado, es un vecino y es uno de los grandes clientes de España. Este era el Feijóo que entonces se refería a lo que estaba diciendo Vox. 2021. Este es el Feijóo que van a ver en 2026. Hoy, hablando de una España calcinada, invadida. Es el Feijóo que ahora está pactando con Vox gobiernos. Por entonces decía que no había que pactar con Vox. El Feijóo de hoy, vean. España calcinada, España invadida. Aquí en Ceuta hemos vuelto a ver una respuesta tardía e insuficiente, hasta ridícula en cierto modo. El gobierno sí lo sabía, el gobierno nada hizo. Antón Losada, José Luis Pérez, os pregunto, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y por supuesto insistiendo en la tesis de que el gobierno lo sabía y no ha hecho nada, porque lo sabía. Antón, ¿qué ha pasado con ese Feijóo que conoces desde hace tanto en Galicia? Y al que, si me permites, tanto echo de menos. Bueno, pues que el primer Feijóo era consciente de la complejidad de la situación y no lo reducía todo a un problema Pedro Sánchez. Sí, Pedro Sánchez, no. Como presidente de la Xunta de Galicia era perfectamente consciente de la complejidad
geoestratégica de Ceuta y Melilla, de la complejidad de nuestra relación con Marruecos, de nuestra dependencia efectivamente en temas de seguridad con Marruecos, igual que Marruecos depende de nosotros en temas de seguridad. ¿Por qué? Porque la geoestrategia es así, porque las relaciones internacionales es así, porque el mundo es un mundo complejo y no se limita todo a mandar al ejército, a poner un tanque, a decir que Sánchez sí o Sánchez no. La relación con Marruecos es uno de los problemas estratégicos que han tenido todos los gobiernos y todos han tenido que aprender a gestionar con inteligencia, con diplomacia, con capacidad y con habilidad, una relación en la que nosotros dependemos tanto de ellos como ellos de nosotros. Pero claro, y además de eso, Antón, ¿está habiendo un viraje en el mundo y en España hacia la extrema derecha, tal y como estamos viendo? Bueno, es que porque me parece muy importante lo que estamos viendo. Bueno, pero es que no es solo que haya habido un viraje a la extrema derecha, es que ese viraje se ha producido a lomos del discurso contra las migraciones. Si tú analizas lo que ha sucedido en la política norteamericana o en la política europea en los últimos 10, 15, 20 años, los datos que te arroja la ciencia política son incontestables. Ha sido el discurso contra la migración, el discurso contra los migrantes, el agitar el miedo a que vienen a quitarte lo tuyo, a que vienen a quitarte tu forma de vida, a que vienen a quitarte tu trabajo, a que son incluso una amenaza directa para tu seguridad, lo que ha hecho cabalgar a la extrema derecha en buena parte de los países de la Unión Europea. Y ha sido el discurso que también, en buena medida, la ha hecho cabalgar aquí en España. Y una situación como la de Ceuta da todos los elementos para, con ese discurso absolutamente simplificador de la complejidad de una situación como la que se vivió en Ceuta en esta semana, pues intentar sacar rédito y intentar sacar tajada política, ¿no? José Luis, ¿ves cambio entre el Feijóo de 2021, que tú hablas de ese año, y el Feijóo de ahora? El Feijóo que decía hay que entenderse con Marruecos, no utilicemos lenguaje bélico, refiriéndose a lo que estaba haciendo Vox, y el Feijóo que ahora pacta con Vox y habla de una España invadida, en la que, como sostienes tú, el gobierno lo sabía y no ha hecho nada. Pero ha cambiado Feijóo porque está pactando con el Vox que decía que no pactaría. Bueno, es que no ha cambiado mucho porque hace un momento del Feijóo, como tú haces esa separación de antes y de hoy, hace un momento hemos vuelto a escuchar a Feijóo decir que hay que tener una buena relación de vecindad con Marruecos, que no es lo mismo, insisto, que tener una relación de sumisión con Marruecos. Y como efectivamente estoy en parte de acuerdo con lo que decía Antón, esto es algo más complejo de Sánchez sí o Sánchez no, yo he puesto en esta mesa el ejemplo del mismo Sánchez, del mismo Pedro Sánchez, muy diferente al de hoy, que en el 2021 decía, esta no es una manera, esto es una provocación por parte de Marruecos. Envió mucho antes, con o sin lenguaje bélico, envió mucho antes al ejército para parar aquella entrada masiva de personas, y dijo claramente que esto era una manera de Marruecos de mostrar sus divergencias en la política exterior que no iba a consentir. Con lo cual hay un término medio. ¿Qué ha pasado entre el... ya que haces tú esta similitud con Feijóo, yo lo haré con Sánchez. ¿Qué ha pasado entre el Sánchez del 2021 y el Sánchez de hoy? Pues entre el Sánchez de 2021 y hoy hemos sabido que, oye, Marruecos, el régimen de Marruecos ha espiado los teléfonos del presidente y de varios ministros, por ejemplo, y que a partir de... Bueno, eso ha pasado... ¿Tú crees que eso...? No, ¿qué ha pasado entre el 2021? O sea, ¿tú crees? Ya, pero José Luis, yo, permíteme que os hago una pregunta. No lo sé. Digo lo que ha pasado entre... Por favor, ¿puedo hacer una pregunta? ¿No? Porque estamos ya aquí deslizando. ¿Crees que tiene algo que ver que han espiado el teléfono de Sánchez con lo que ha pasado? Es una cosa que ha ocurrido, ¿no? La denunció el propio gobierno, ha ocurrido. Tú sueltas aquí ideas, yo estoy para preguntar. Lo que ha ocurrido entre el 21 ¿Tú crees que eso tiene relación con lo que ha pasado ahora, con lo que está pasando? Pues puede ser, es una cosa que puede ocurrir, evidente. O sea, después de haber espiado los teléfonos del gobierno, como dices tú, hace 5 años, abren la frontera ayer. ¿Por qué? ¿Por qué no hace 5 años? Digo que ha pasado entre el 21 y el 26. ¿Qué ha pasado en nuestra relación con Marruecos? Han pasado muchas cosas. Ha pasado también el cambio de la posición tradicional, que a mí no me parece ni bien ni mal. Me gustaría que me lo hubieran explicado, el cambio de la posición española tradicional en torno al Sahara. Pero eso tampoco, ha pasado entre el 21 pero eso tampoco es de ayer. No puede tener... Las cosas... Dicho esto, yo he planteado... Si me permitís... A ver, es evidente que están las suposiciones, las conjeturas y los hechos. Yo he ofrecido a un Feijóo que había un tiempo en el que decía negociación, no utilicemos lenguaje grueso, vamos a hablar con Marruecos. Y después he visto a un Feijóo que está hablando de España invadida y una serie de suposiciones. Y esa ha sido esto. ¿Dónde vas? Manzanas traigo. Yo sé que tú puedes hablar de una suposición, del teléfono, no sé qué son suposiciones. Yo estoy preguntando sobre hechos de declaraciones. Y no voy a ir al terreno que cada uno quiera. Estaba haciendo una pregunta. Y estaba diciendo, ¿se está virando hacia la extrema derecha? ¿Se está virando este país y el mundo hacia la extrema derecha? Y luego ya si quieres hacemos conjeturas del teléfono de Pedro Sánchez. Pero es la pregunta que yo hacía. Tú no has querido responder sobre eso. Y yo pregunto, ¿está virando Feijóo a la extrema derecha, Gonzalo Miró? Evidentemente. Pero si es que pacta con la extrema derecha.
El Partido Popular pacta con la extrema derecha. Y la extrema derecha estamos viendo cómo quiere solucionar este problema, que es a bofetadas. Por eso van los nazis allí, toda esta panda de fascistas que está yendo ahora a Ceuta. Como Feijóo está detrás de eso, que realmente lo creo. Detrás de eso no, pero esos son... Si está pactando con ellos, si está pactando con Son Vox. sus compañeros a la hora de gobernar. Con Vox. Sus compañeros de gobernar son el Figaredo este que dice lo de... bueno, si es que lo hemos escuchado. Que cazaron, está todo. Santiago Abascal, lo de la cacería, o sea, estos son los socios de Feijóo. Entonces no se puede decir que tú no te acercas a la extrema derecha cuando estás pactando con ellos si hace 10 años no lo hacías. Ahora sí lo haces, con lo cual sí te estás acercando. Ahora, dicho esto, ¿realmente esto no puede tener que ver con la política internacional de España en conflictos que perjudican a Israel y Estados Unidos? Por ejemplo, el conflicto palestino. Por ejemplo, el conflicto palestino. Pero entonces, oye, que diga el Partido Popular que lo que haría para que esto no ocurra sería todo lo contrario. Apoyar a Netanyahu, apoyar a Donald Trump, que bueno, que de cierta manera ya lo dice. Lo han hecho, no es que lo han hecho. Ya lo dice, por eso. Pero que si para que esto no pase, o sea, si para que España no sufra las consecuencias de las decisiones de Marruecos, lo que tiene que hacer es apoyar a Trump o a Netanyahu, yo como español, yo no estoy en ese barco, ¿eh? Yo no. Y hay un discurso que se ha hecho llegar, me decía Ekaizer, que quiere comentarlo enseguida Ekaizer, que esto es importante. Hoy el rey ha hecho llegar, a través de fuentes, que está indignado y que esto no debe volver a ocurrir. Alejandro Riego, que dice el rey, que están diciendo que siente el rey de España. Alejandro Riego.